Bueno, amigos, soy Lord Lavet, estoy de vuelta y hoy tengo un invitado especial, el primer argentino en el programa Anime Facts, y bueno, es un gusto, bro, y introdúcete para que te conozcan la gente y también saludos a tus fans y todo eso. Bueno, muchas gracias, un gusto, muchas gracias por invitarme. Bueno, como él me presentó, soy AnimeFax. Básicamente soy amante de los cómics, del manga, del anime. Y la verdad que cualquier tipo de ficción me gusta mucho. Tengo épocas en las que por ahí soy más de las películas, épocas que soy más de las series. Actualmente estoy más de anime y manga y cómics. Y eso básicamente tengo una cuenta en Instagram que arranqué por ahí. Ahí básicamente doy opiniones de un anime que vi, de un manga que vi, pero no tanto apuntado a una reseña, sino a qué opino más general y más de manera, como lo digo, informal, no tan formal. Y a partir de ahí me creé un canal de YouTube. Y en el canal de YouTube lo que hago me gusta más, si bien cada tanto opino de algún manga que leí o algún anime que vi, está más apuntado a cómo es el mercado de mangas en Argentina, las novedades, cómo eso, qué puede significar a futuro, qué mangas venden más, qué mangas venden menos, está más apuntado a eso. Y no mucho más que eso. Tengo 30 años, soy de Buenos Aires, Argentina, y fanático del manga hace 4 o 5 años, del anime hace muchísimo, y los Excelente, cómics de excelente. toda la vida. Y cuéntanos un poco de tu historia. Un invitado anterior, él me dijo que él nunca leyó anime de niño y luego se adentró más cuando ya era adulto en la universidad. ¿Cómo fue tu historia más o menos? ¿Cómo descubriste el anime o el manga o los cómics en Bueno, general? ¿Cómo te claro, iniciaste? Sí, sí, adelante. te lo separo en las tres partes porque fueron distintas: el anime, el manga y el cómic. El cómic te puedo decir básicamente que en mi casa mi papá era muy fanático de los cómics. No tanto el cómic, quizás, y obviamente manga no, y tampoco el cómic estadounidense, ¿no? Estamos hablando de Batman, Spider-Man, esas cosas que sí las leía, pero no tanto, sino que le gustaba más las obras argentinas, como las más famosas, puede ser, qué sé yo, El Eternauta, por decirte uno, otro famoso que leía como era El Corto Maltés, y mucho el europeo, pero no el europeo tan conocido, sino europeo más profundo, más under. Yo de chiquito leía mucho Ya. cómic de Asterix, Tintín, Lucky Luke, que eran los que llegaban acá, Ujú. y de grande le fui por ahí más entrando en el mundo de Batman, pero eso fue más con los años y fue tipo siempre como que tuve épocas, o sea, como que de repente me pintaba comprar un par de cómics de Batman o de Alan Moore, tipo Watchmen. Y después estaba un par de años sin comprarlo y después me agarraba otro año y compraba un montón y así. Con el cómic siempre fue como más pausado mi relación. Por eso no hablo tanto de cómic, porque no me siento como un erudito del cómic para opinar. Soy más un aficionado. Y del anime, acá en Argentina, en los años fines de los 90, principios de los 2000, había un canal que se llama Magic Kids. No sé si llegó, porque Ujú. estuvo en otros lugares, pero principalmente fue acá en Argentina. No sé si vos lo conocés el canal o te Lo suena. vi por tu canal que tú hablaste, me parece. Claro, sí, hablé hace poco. Ujú. Bueno, Magic Kids era un canal que básicamente daba enlatados, o sea, compraba productos de afuera, dibujitos animados de afuera y los reproducía, y bueno, la mayoría de su contenido era anime. Y entonces ahí miraba Dragon Ball, Slandunk, los que más recuerdo, Los Caballeros del Zodíaco, eran de los más que más veces vieron ahí, Capitán Tsubasa, que se llamaba Supercampeones. Ujú. Después estaba Cartoon Network, que también los miraba por ahí, y Fox Kids era el otro que también daba anime en esa época. De Fox Kids daba, qué sé yo, Medabots, Shaman King y algunos de esos. Pero los miraba medio como cualquiera mira dibujitos animados, ¿me entendés? O sea, miraba Bob Esponja y después miraba uno de esos. Y no asociaba la diferencia. De más grande, a eso de los 15 16 años, me empecé a meter más en el mundo del anime con las películas del estudio Ghibli, o sea, El viaje de Chihiro, El Castillo Ambulante, La Princesa Mononoke y esas. Eh, y después cuando salió Your Name, me acuerdo que vi Your Name, Koe no Katachi también la vi. Y eso después, ya en un momento, como le pasa a muchos con el anime, ya tendría yo 20 años, 21, me vi Death Note, que es como la puerta de ingreso de muchos, y creo que al mismo tiempo estaba viendo también Attack on Titan, la verdad que eso no me lo acuerdo bien, y me metí ahí ya de lleno. Después vi Fullmetal Alchemist y así hasta hoy, ya son más de 10 años. Eh, También pausado, porque a veces me agarraba por darle más tiempo a las series que al anime, pero ya en los últimos años el anime es lo que más consumo. Y el Claro, último que me bueno, quedaba era el manga.
Decime, decime. Oh, nada más brevemente, cuando dices series, ¿te refieres a series de televisión o series de... No, qué no, tipo serie de televisión, sí, sí, Breaking Bad, Game of Thrones, etcétera, etcétera, etcétera. ya veo. Más europeo o estadounidense o... Estadounidense principalmente, sí, o alguna argentina cada tanto, como puede ser El Marginal, por ejemplo. Pero me empezó a pasar ya en el último tiempo con las series que ya miraba mucho lo que son sitcoms, o sea, las comedias, porque no soportaba más de ver 40 minutos un capítulo entero, ya con media hora estaba bien. Y ahí derivé derecho en anime porque hacía darle constante al anime, porque el anime son de 20 minutos la mayoría, 20 minutos, media hora. Y bueno, me quedaba el Claro. manga. El manga, decime, decime. No, no, continúa, continúa, está bien. Está bien. Claro. El manga, acá cuando uno era chico escuchaba anime, manga, pero el manga no tenías ni idea qué era porque no se veía tan, no era tan común, se veía en los kioscos de diarios más que nada, no, no había tanto. Creo que el primer manga en Argentina llega en el 94 y la industria argentina no explota hasta el 2016 más o menos. Entonces yo llegué al manga porque como miraba Magic Kids, yo miraba Slam Dunk. Slam Dunk en Magic Kids lo que hacía es, te arrancaba, te llegaba hasta varios capítulos, o sea, muchos capítulos, llegaba a un punto, a un partido importante, se cortaba y volvía a empezar. Y nunca seguía, como que siempre cortaba ahí. Entonces, ya de más de grande dije, che, pero nunca, ahora me doy cuenta que nunca vi el final de Slam Dunk. Lo busqué por internet, vi el final del anime, y el anime no hace el final del manga, sino que termina varios tomos antes. Entonces dije, pará, ¿cómo puede ser que esto termine así? Lo averigué y dije, nada, en el manga sí, y ahí me leí el manga de Slam Dunk. Y ese fue el primer manga que leí, lo leí por Scan. Y después, cada tanto leí algún manga por Scan, qué sé yo, Rurouni Kenshin, me acuerdo que lo leí en ese momento por Scan, y alguno que otro que iba apareciendo. Y en la pandemia ya es como que no tenía nada para hacer, estábamos en 2020, estábamos encerrados sin mucho que hacer, y vi que los mangas en ese momento no eran caros. Dije, che, estos tienen envío gratis, podés comprar manga, y ahí compré Berserk. Yo ya había visto el anime de Berserk y tenía interés en saber cómo seguía la historia y compré Berserk ahí y bueno, y ahí empecé a comprar. Después compré Jujutsu Kaisen, Attack on Titan y bueno, que después me fui metiendo en cosas por ahí no tan populares. Claro, claro. Y esa fue mi historia con el manga. Me da curiosidad de que, ¿cómo así la pandemia afectó que se vendiera más manga en Argentina? Porque en realidad yo creí que, bueno, tiene sentido manga online, ¿no? Leerlo, pero ¿cómo Claro, así, digamos, en físico la gente hacía filas para comprar un manga? Como que me da curiosidad porque no, suena un poco como sí que, suena contradictorio, claro, claro. pero vos pensás esto, vos pensás que en Japón, que fue uno de los lugares más afectados por el COVID y donde más traumados estuvieron, porque estuvieron hasta hace poco, estaban medio viviendo de la misma forma que cuando vivían en la pandemia, la venta de manga se dispararon a un nivel histórico. O sea, estamos hablando de que en 2020 Kimetsu vendió, o sea, Demon Slayer vendió 80 millones de copias, Wow. y en 2021 tenés a Jujutsu Kaisen con 30 millones, Kimetsu con 20 y pico, Tokyo Revenger con 20 y pico, y ya el año pasado el que más vendió 12. O sea, se vio el cambio, se vio que claramente en la pandemia disparó. Y acá en Argentina lo que hizo la pandemia, o sea, fue un boom muy fuerte. O sea, estamos hablando de que lo que vende hoy a lo que vendía en 2021 y 2020 es incomparable. Creo que lo que pasó es que aceleró mucho el proceso de la venta online, que no estaba tan marcado. O sea, la Ah, venta online se disparó y se le empezó a dar mucha atención a eso. Entonces te lo traían a tu casa, no tenías que salir. ya veo, ya veo. Y lo, Entonces ese delivery es lo que afectó. claro, Pedí a la gente y claro, lo traen y... exactamente. Igualmente, ya cuando se empezó a poder salir un poquito más, también ahí se empezaban a llenar las comiquerías. 2020, 2021 y mitad de 2022 fue una locura lo que creció. O sea, realmente fue algo totalmente exagerado. Estamos hablando de que salían tiradas históricas, te dicen los tipos que venden cómics que salía un tomo de Jujutsu Kaisen y te tenías que atajar porque no ibas a tener para todos. Y bueno, lamentablemente eso es lo que hizo, o sea, positivamente, pero por ahí para el negocio no fue lo mejor. Empezaron a traer una cantidad de licencias exagerada. O sea, se empezó a traer muchos nuevos títulos y llegó un punto que ahora, ya pinta el año pasado, y se está notando sobre todo en este, que ya no hay mercado para tantos títulos que hay. Para tantos títulos que salen por semana, no hay suficientemente gente que los compre. Entonces hay muchos que están fracasando. O fracasando o no les está yendo como se esperaba, mejor dicho. Claro. Es muy interesante, digamos brevemente,
el aspecto psicológico, porque uno se pregunta, bueno, es una pandemia y me pongo a leer manga, es como que me pregunto la sociedad en general, ¿qué puede causar eso? Como psicológicamente, ¿por qué ocurriría? Se entiende el aspecto económico, como, te traen delivery así, pero digamos, me da Claro, curiosidad porque veo una especie de paralelo entre esto y 1945, digamos, los 40 cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, y ahí es cuando sí, los cómics de superhéroes se hicieron populares. Entonces, claro. me pregunto qué es lo que, digamos, una crisis, por qué a la gente Creo dice, que tiene bueno, que voy a ver leer con mangas o que un cómics. tema de método de distracción también, ¿no? Como de poner la cabeza en otro lado. Si ves bien la pandemia también, muchas de las cosas que crecieron, que fueron las menos en la pandemia, fueron YouTube, Twitch, o sea, cosas que por ahí son métodos de entretenimiento, que hace que la gente por ahí esté un ratito alejado de la realidad, qué sé yo, hay gente que por ahí la pandemia no la sufrí tanto, pero porque yo tengo por ahí esa personalidad más de que no necesito estar con gente todo el tiempo, con la gente que estaba me alcanzaba y me sobraba. Pero hay gente que la pandemia le afectó muchísimo, o sea, psicológicamente muchos entraron en muchos casos de depresión hubo, y entonces quizá tener la cabeza puesta en otro lado ayudó a que esto, a que el manga fuera una de las elecciones, porque también el anime creció un montón en esa época, la industria del anime a nivel fuera de Japón creció un montón también. O sea, Me parece que Crunchyroll en ya ahora Francia acá en también me Argentina. da la impresión que estaba ¿Cómo? viendo un artículo de que One Piece vendió mucho en Francia, justo como tú dices, en Francia es de los 2020, más grandes, sí. 2021. Francia creo que saliendo de Japón es de los mercados más grandes de manga. Pero, Sí, por ejemplo, sí, Crunchyroll acá era algo que por ahí hasta el 20 antes nadie sabía qué era y ahora todo el mundo tiene Crunchyroll y el que no lo tiene sabe lo que es, para ver anime. claro. Entonces creo que la pandemia en ese sentido, la industria del manga y el anime lo ayudó mucho, pero como te dije, acá en Argentina creo que creó una burbuja que muchos se creyeron que era la realidad y no algo pasajero y bueno, hay consecuencias ahora que si bien a nosotros los consumidores un poco nos favorecen porque tenemos un montón de títulos para elegir, creo que algunas editoriales se clavaron con muchas obras que hoy no venden nada y las tienen que seguir sacando. Claro. Y ese campo del que estamos hablando, de la conexión entre la economía y la psicología, tiene un término específico, me parece. No, no sé, la verdad que ahí me mataste. Porque me parece que debe haber como que la psicología del mercado o algo así, porque estaba hablando con un amigo de este tipo de temas y me da esa Sí, impresión. pues la verdad que no, puede ser, sí, pero Enero. no te sabría decir, pero sí. Acá en Argentina, bueno, hay una realidad que es que la economía nunca ayuda y la pandemia, bueno, ayudó a que fuera empeorando. Y el mercado, justamente el mercado de mangas, durante un tiempo vivió como una especie de realidad paralela porque la verdad que los mangas no aumentaban. Creo que estuvo un montón de tiempo por el mismo precio y era muy barato comprarlos. Y ya en un momento cuando la economía no dio más, ahora tenemos una cantidad de aumentos que se fueron a un precio bastante exagerado ya los mangas. No sé si son caros, sí, creo que siguen siendo baratos, pero estamos tan mal acostumbrados que ahora cualquier aumento ya duele. Y por eso es otra de las razones por la que por ahí no vende tanto. Ya veo. Y el manga, así, porque como estudié, digamos, como que hacía un poquito de una escena argentina de Mm, manga, como que unas pequeñas editoriales. Este chico Berlia, como dije, le hablé una sí, vez y hace manga, pero me da la impresión, ¿crees que el manga era un fenómeno más pequeño anteriormente a la pandemia en la sociedad argentina? Como que quizá 100%. él y sus amigos sabían de eso, sí, o hay mucho de Sí. manga en Argentina en general. A ver, o sea, era mucho más chica, eso seguro. No está bien claro cuándo fue que explotó la primera explosión del manga en Argentina. Yo creo que lo más seguro de decir es que por ahí fue alrededor de 2016, que fue cuando salió Attack on Titan acá en Argentina, que la trajo Omnipress. Esa creo que fue la primera gran explosión. Es verdad que antes, que ellos en los 90 habían traído Dragon Ball, el Ranma y medio y todo eso que también fueron populares, pero creo que el boom así del manga en Argentina fue 2016, que ya te digo, antes de la pandemia, por ejemplo, los mangas, si bien no tenían la dimensión que tienen hoy, ya vendían mucho más por ejemplo, que los cómics, que cualquier cómic de Batman, de Superman, de Spider-Man, los mangas vendían mucho más, porque yo había hablado con comiquerías grandes y todos te decían que la diferencia era abismal. Pero sí, después de la pandemia ya está en otro plano. Aunque es verdad que en la pandemia también los cómics comunes vendían un montón, hoy también bajaron. Claro. Me parece porque me da la impresión.
que en Argentina hay muchos movimientos literarios. A ver, Puede ser, sí. históricamente, porque ese chico que conocí, como te dije, él me dijo que tenía una movida y como que se juntó con unos chicos, pero quizá eso aún así es más especializado, ¿no? No es la sociedad argentina en general, pero debe haber pequeños grupos que se dedican a eso. Pasa que Argentina creo que históricamente tiene como cierta historia, valga la redundancia, literaria, o sea, desde el punto de vista ya de aquello Borges, Cortázar y toda esa historia, pero también el mundo del cómic Argentina tiene bastante, o sea, por ejemplo, el Eternauta, que es un cómic argentino, es un cómic histórico con cierta renombre mundial, o sea, creo que Argentina siempre en ese nivel cultural y sobre todo en la literatura ha pisado fuerte en lo que es Latinoamérica, y bueno, ahora por ahí el manga es algo que muchos ya se están empezando a volcar. Veremos cómo va eso, porque la verdad que el manga argentino, por decirlo de alguna forma, es algo que está muy verde todavía, no hay un rumbo muy claro todavía de mangas tipo creados por autores argentinos. Claro, claro. Justo vi un youtuber que sacó su manga y es argentino. En el futuro pienso entrevistarlo, pero sí, pero me parece Claro, que, como dices, es una audiencia muy pequeña aún. Como sí, más que audiencia, es como también hay una oferta muy pequeña, no hay mucho. O sea, vos me decís este chico youtuber, yo la verdad que no lo conocía, yo Ujú. hablo con gente que por ahí me dice, mirá, te llamo este manga, qué sé yo, pero también es algo todavía muy chico. O sea, no pasa, por ejemplo, no sé, está el stream, no sé si streamer, youtuber, creo que es chileno, que se llama Psycomic, que sacó un manga y es un manga que se vende en todos lados, que se llama Antagonista, que ya tiene 2 tomos y creo que quiere sacar 3 y creo que el total va a sacar 10. Por ejemplo, acá en Argentina se vende, en muchos lados se vende. Y creo que hace poco sacó un one shot y ganó un premio de la Shonen Jump, o sea, En no verdad, está a ese wow. nivel Argentina Sí, todavía. sí. Psycomic Psychomic. creo que se Sí, llama. sí, Sí, acá está, es lo bastante conozco. conocido. Sí, Entonces, como que Argentina está lejos de eso todavía. ya veo. Qué interesante, ¿no? Porque uno ve cómo, digamos, en diferentes países. A mí me gusta mucho estudiar las diferentes culturas, diferentes países, digamos que hay una. Me parece que en ciertos lugares como que la gente se junta y crea movimientos, Sí, como literarios, o por ejemplo en la Argentina yo sé que destacan mucho en el fútbol sí, y como que es muy competitivo ahí el tema del fútbol y por ejemplo yo veo que muchos argentinos, jugadores argentinos que son, digamos, de un nivel medio, van a México y se hacen muy exitosos, como que claro. me da mucha curiosidad cómo es esa evolución y quería preguntarte porque tú has estudiado economía, me da la impresión, o sabes mucho de la economía, cómo funciona eso de, digamos, por qué en ciertos lugares se desarrolla una industria o una comunidad que se dedica nada más a cierta meta, como el manga, y Sí, empiezan a destacar. Por ejemplo, en Japón me da la impresión que los relojes, estaba hablando con un amigo acerca de relojes, como los relojes Casio, son muy populares, pero él me decía de que, claro, pero hay varios, Seiko también, Orient, entonces es como que sí, se juntan entre ellos, se empiezan a competir y destacan a nivel claro. mundial eventualmente. Y quería preguntarle cómo crees que funciona eso desde una perspectiva económica Claro, en Argentina lo que pasa, por ejemplo, el fútbol Argentina históricamente el fútbol es como el deporte principal y la realidad es que no tiene, para mí por lo menos, muchos otros deportes de que la gente realmente sea hincha, sino que es por momentos. Si de repente no sé, en básquet cuando estaba Ginóbili, la gente hinchaba por básquet, pero se fue Ginóbili y no son tantos los que quedaron, aunque el básquet es un deporte que a nivel mundial está creciendo y en Argentina también, en popularidad, sobre todo lo que es la NBA, pero no el básquet de selección. Y lo mismo pasa con el rugby, con el tenis. Lo que pasa con el fútbol es que creo que hay un tema también cultural y no solo cultural, hay un tema como, ¿cómo te explico? Es un tema económico justamente porque el fútbol siempre estuvo arraigado como las clases bajas de alguna forma, como que en una época muchos jugadores de fútbol salían de las clases bajas, que era como una especie de salida que tenían ellos, y creo que eso se fue transmitiendo y ya hoy, de hace rato, el fútbol es un deporte que miran todos, a todos les guste, pero que lo viven de manera muy eufórica. Pasaba lo mismo en una época con el boxeo, si bien el boxeo bajó muchísimo a nivel mundial, no solo en Argentina, pero también era un deporte muy fanatizado acá y también se relacionaba mucho con las clases bajas, aunque era un prejuicio, pero la realidad es que mucha gente tomaba el boxeo como una medida de salida. Era como la opción que tenían ellos o que encontraban ellos para subsistir y salir adelante.
lo de los movimientos culturales y la... Yo creo que más que un tema de economía, aunque la economía obviamente afecta, es un tema de la sociedad y cómo se vive cada uno, cómo se vive en esa sociedad, que obviamente el dinero y la economía afecta a eso. Creo que en Argentina, como vos decís, todo el tema literario, siempre digo, Argentina es un país que tuvo los accesos, ahora están caros, pero el acceso a los libros, a la literatura, no era accesible justamente, no con otros países, y como hablamos antes, Ujú. la educación es gratuita, entonces es como que tiene muchas opciones, por más que tengamos muchas carencias en otros aspectos, para uno poder aprender y ejercitar la mente y intelectualmente nutrirse, por decirlo de una forma, y por eso hay muchos movimientos culturales, creo que en Argentina. Claro, claro. Como son dos temas grandes, me parece, remontémonos de vuelta al fútbol. Tú me dices que es algo más de las clases obreras que salían de No, la no, no, no pobreza. eso. Claro, claro, te No, entiendo. no, Al comienzo, digo, al comienzo empezó como no, algo así. pero no en el sentido de que la gente que mira fútbol. Creo que el fútbol en una época eran muchos de los que llegaban a primera división solían salir de clases bajas, o sea, era Claro. otro tipo de realidad a la que vivían, como que el fútbol era su salida, era la única opción. Y eso se transmitía claramente, o sea, creo que el fútbol se empezó en Argentina empezó a ser también como una especie de escapar de la realidad, o sea, Argentina estuvo en plena crisis, ganó el Mundial y durante un mes no importó nada de los precios, de la realidad real del país. Lo de las Claro, clases bajas se estuvo apuntando por ahí los que llegaban en su momento. No todos, había excepciones obviamente, pero sí que se emparentaba mucho, eran gente por ahí, había mucha gente que venía de clases bajas o que venían de pueblos muy chicos, o sea, se tenían que vivir, esto sigue pasando igual, se tenían que venir de sus pueblos chicos a por ahí estar en los hoteles que le dan, los hoteles o las residencias que le daban los clubes, y había mucho eso de arraigo con el fútbol, de algo más, no solo un deporte o un juego, sino algo como más de la vida, que tampoco está bueno en cierto punto. claro, me da curiosidad porque, ¿por qué, por ejemplo, vendieron el fútbol las razones, pero a la vez, ¿por qué crees que ciertos países, por ejemplo México, ellos tienen mucho dinero en sí, porque es que no logran formar talento, por ejemplo? No es algo en contra de México, me parece que ellos son muy talentosos en Claro, otros creo que el tema con rubros, México es pero que me da curiosidad, ¿por qué es que Argentina logran formar el talento, pero otro país de México, a pesar del dinero, lo tienen, ¿por qué no logran formar ese talento? Me da... Es que la realidad es que también por más dinero que tengas, si no hay una especie de motivación no vas a llegar a nada, porque el problema no es un problema en realidad, pero el tema con México es que en México el deporte nacional de México es el boxeo, no el fútbol. Entonces, por más que vos pongas inviertas en el fútbol, si muchos de los que podrían ser potenciales futbolistas apuntan a otro deporte como es el boxeo, vas a estar en desventaja por más plata que le pongas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Estados Unidos. Estados Unidos pone mucha plata en el fútbol, lleva jugadores, por ejemplo, de Argentina y de todo, pero la realidad es que en Estados Unidos primero la gente intenta ser basquetbolista o... En realidad el deporte de Estados Unidos es el fútbol americano, pero es verdad que muchos intentan más ser basquetbolistas por un tema económico. El que no le alcanza para ser basquetbolista porque no puede saltar 500 metros o volcarla con la pelota en el aire, se hace jugador de fútbol americano. El que no, porque es chiquito o bajito, no puede ser jugador de fútbol americano, va a jugar al béisbol. Y ahí, bueno, si no le da para nada de eso, termina en el fútbol quizás. Entonces, por más dinero que tengas, si el deporte en tu país no es algo que lo tengan fanatizado o que lo tengan como una prioridad, va a ser muy difícil. Claro, eso es algo interesante. Entonces, ¿tú crees que en cada país hay una especie de jerarquías, Sí. como de deporte? Digamos, el fútbol es el principal y todos compiten en eso, digamos, en Argentina, pero en otro país como México es el boxeo y todos compiten. Entonces, todo el talento que hubiera ido al fútbol se mete al boxeo. ¿Crees que hay Puede algo ser, en ese o sentido? por ahí no solo se mete al boxeo, pero sino al fútbol no ser algo tan... No sé cómo es en México, la verdad, no sé qué tanto les gusta el Claro, fútbol o claro, no, qué claro. tanto lo viven o no, pero sé que el boxeo es el deporte principal, pero por ahí no se meten al boxeo, pero tampoco van al fútbol porque no es algo que los vuelva locos. Creo que es muy raro ir a un país, creo que Sudáfrica es el único caso que se me ocurre ahora, debe haber otro, pero es el único que se me ocurre, que el deporte principal, el deporte donde la gente es el más fanático, es donde sean los mejores, porque en Sudáfrica sé que el deporte más popular en el país es el fútbol, pero en el que son mejores es en el rugby, pero es un caso muy especial. La mayoría de los países el deporte principal o el deporte de cabecera es en el que son los mejores. No, no, o sea, ya también está el caso de Argentina. Argentina, por ejemplo, es muy bueno en el polo, pero bueno, es otro tipo de deporte y mucho más para poco, es un deporte mucho más elitista porque cuesta mucho dinero. Pero yo creo que Argentina en parte tiene el éxito y los deportistas que tienen
por el fanatismo mismo que tiene por el deporte, por el fútbol. Argentina en otros deportes no saca tanto talento. Claro, claro. Entonces, ¿tú crees que es porque, digamos, en una pequeña ciudad en Argentina, todo es especulativo, digamos que hay varios chicos que se quieren meter al fútbol y entonces hay mucha gente interesada en comprar entradas, entonces es como algo que se Sí, autonutre en sí de que, porque, digamos, los hijos de tal señora están en el fútbol, ya ella se mete, su hermana se mete, sí, todo, una pensarlo comunidad así. grande se mete a eso y ya se hace popular. ¿Crees que es algo va por ahí la idea? Pensarlo así. A Julián Álvarez lo conocés, ¿no? El jugador de Sí, la selección. sí, 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 sí. Justo estaba Julián pensando en Álvarez, Julián, justo estaba Julián pensando. Álvarez antes de jugar en River, jugaba en el equipo de su pueblo, que es Calchín, que es un pueblo chiquito. O sea, y era un pueblo chiquito que jugaban chicos y era como que parecía que todo el pueblo iba a ver ese equipo jugar y vos decís, es un deporte, es un equipo amateur de chicos de, no sé, 12 13 años, ¿por qué va todo el pueblo a mirarlo? Y bueno, porque es el equipo que tienen en el pueblo y el fútbol es como la pasión argentina. Y eso creo que se transmite en prácticamente todos los pueblos argentinos, en la gran mayoría, en los que tengan por lo menos un equipo chico de barrio, se transmite eso. Vos vas en tipo en los barrios por ahí los más pobres, quizás las villas y eso en Argentina, y también cuando se juegan los partidos, más o menos que le dan importancia a ellos, está tipo todo el barrio viéndolo. Y eso creo que a la larga termina siendo parte de por qué Argentina en el fútbol saca a los jugadores que saca. Claro, es muy, muy interesante para mí ese tema, porque creo que tiene que ver con geografía y economía, ¿no? Me da la impresión como un amigo me estaba hablando de eso, pero me da, porque, por ejemplo, en Inglaterra también me estudio en esa sociedad y me he dado cuenta que ellos destacan mucho en la música Claro, y un amigo me estaba contando que era porque, según él, hay bandas de rock también, una situación similar, como que eran personas de una clase trabajadora que creen que hacer esta banda les va a dar dinero y no tener claro. oportunidad en otro sitio y se meten y luego todos los Y que, apoyan. Entonces, por eso hay esta idea de como la banda de Liverpool, por ejemplo, como que hay esta idea sí, de que se asocia el lugar con el grupo, como claro, Los Arctic Monkeys de sí, esta pero creo que región de tiene, Inglaterra, ¿no? Dime, claro, dime. tiene que ver también con el éxito inicial, porque a ver, los Beatles eran una banda, quizá eran sí, de clase trabajadora y la música muchos la usaban como una especie de escape. Ellos tuvieron éxito, después están los Rolling Stones que tuvieron éxito y se empiezan a acumular, entonces como que ya hay un tema en Inglaterra de que decís, che, mirá, todos ellos están teniendo éxito, ¿por qué yo no? Y acá te digo, en el fútbol argentino es lo mismo, un día aparece uno, la rompe, salen campeones, viene Maradona, el ídolo máximo, entonces ahí eso motiva a que otros quieran jugar al fútbol y es como una cadena de alguna forma. Claro, claro. Y me interesa mucho, pero me parece que, como tú dices, la cadena como traspasa el tema económico, como un país rico puede que no tenga nada de eso, pero es Claro, algo, un tema histórico, en y cierto sentido, pensarlo como de esta manera, que históricamente se ha creado esa reputación en Argentina que son muy buenos en fútbol y ha continuado ese legado de alguna manera. sí, pensarlo de esta manera, Inglaterra es una potencia mundial, tiene la liga número uno de fútbol en el mundo y la que mejor paga y la que compra a todos los jugadores buenos, y así todo, si bien en los últimos años ha mejorado mucho, la selección inglesa y los talentos ingleses propios no han sido tantos. O sea, ha sido una selección bastante normalita en los últimos años, aunque te digo, en los últimos 4 o 5 años ha mejorado bastante, pero no ha sacado talento al nivel de otros equipos como Brasil, Argentina o mismo Francia, que tiene Claro, una liga menor. y es muy interesante porque he visto, por ejemplo, en Argentina, de que los técnicos también son muy, muy buenos. Entonces, por ejemplo, Sí. estaba viendo el equipo ecuatoriano, hay un equipo ecuatoriano que salió campeón recientemente de la Sudamericana, Ah, sí, Independiente del Valle. sí, Independiente del Valle, y me parece muy interesante que ellos en vez de, digamos, formar talento, dicen, mejor me consigo un técnico argentino y unos jugadores argentinos y armo mi equipo. Entonces, como que me da mucho interés cómo ocurre eso también, porque también lo he visto en otros países, como te digo, a veces en México, así como que dicen, bueno, puedo formar talentos aquí o puedo contratar a actores argentinos que lo hagan, como que no ocurre eso. Pero bueno, Anime Facts, como que, bro, el tiempo se está acabando, pero te vuelvo a llamar para continuar con la segunda parte, para Dale, perfecto. seguirlo. Excelente, excelente. Ok, ok. Entonces,